16:21 y vamos a hablar con el compañero, colega Carlos Saló para presentar, les cuento, es editor de Diario 5, de Radio Clásica y la web de tapas de diarios, ensamble19.com.ar. También integra el programa Consentidos, muy premiado, varias veces premiado, reconocido. Yo creo que es uno de los mejores programas de AM830 de Radio del Pueblo, sin ofender a nadie, ¿no? Junto a En Honor a la Verdad de mi amigo Raúl Graneros también, ¿no? Este programa Consentidos va a los sábados de 10 a las 10 de la mañana y vamos a hablar un poco del transporte público de la ciudad y de todo lo que podamos hablar con nuestro compañero Carlos, que sabe un montón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Mariana, gracias. No sé si somos un montón. Sí, ¿cómo que no? ¿Cuántos años hace que hablas de que te especializás en temas de ciudad? No, mucho tiempo, con el tema de la ciudad. Lo que ocurre es que siempre tomamos el punto de que el transporte público tiene que estar vinculado de manera directa a la calidad de vida de la gente en las áreas urbanas, sobre todo en las áreas urbanas grandes, más allá de que tiene que ser en todas las ciudades que el transporte público tenga que cumplir la pauta natural de que la gente pueda moverse dentro de una ciudad con la comodidad que necesita. Claro. Y no estamos hablando de confort ni de nada estrambótico, sencillamente la propia programación de los recorridos, la manera en la que se trata. Bueno, hay una serie de cosas que forman parte de leyes, a ver si me puedo acordar de alguna, pero creo que hay una que es 24635, que es la que marca, digamos, la pauta básica de cómo se viaja en todo el país. Y yo quería, el tema que te quería tocar tiene que ver con las reuniones que las autoridades del gobierno de la ciudad suelen tener con los vecinos. Sí. Y se repite muchísimo se repite mucho el reclamo que se les hace acerca de que cuando no hay una parada de colectivo, las empresas de transporte están obligadas, en la noche o un día de lluvia, detenerse igual, más cuando se observa que hay una persona mayor. Y a partir de las 10 de la noche también, ¿no? A partir de las 22 horas. Sí, a partir de hay que frenar, si por ejemplo a tal hora después de las 10 de la noche hay una mujer sola, o quien sea, ¿no? Por una cuestión de seguridad y una cuestión de, no sé qué... De humanidad también, ¿no? Claro. Hay una ley, prácticamente no se cumple. No, sí, por supuesto, hay una ley, prácticamente no se cumple, y es más, existe un problema de una, es como un caracol que no resuelve nunca el problema, que son las compañías de seguros. Sí. Si vos tenés un colectivo que tiene un accidente en un lugar, habiendo abierto la puerta, vamos a decir, abrió la puerta y pasó algo con el pasajero, y cuando la puerta estaba abierta, la parada no era, claro, sí, abrir antes no hay la pago parada de póliza. Claro, sí. Bueno, no hay pago. Eso a veces te lo dicen los colectiveros, Claro, pero debería... no tan largo, ¿no? Pero digo, no puedo abrir, ¿no? Porque muchas veces la gente le pide abrir antes de una parada. Claro. Perfecto. Pero bueno. Y también... Se los entiende, hasta ahí se los entiende. Ahora te voy a dar la situación adversa, o la situación contraria. El lado oscuro de la luna viene acá. En la parada de colectivos hay un obrador, ¿correcto? En la cercanía de la parada de colectivo hay un obrador. Resultado, el colectivo no se puede arrimar al cordón de la vereda. Entonces, si el tema es la seguridad, el colectivo te va a abrir igual porque es la parada y hay un obrador y es absolutamente peligroso. A contrapelo de eso, si vos estás un día esperando un colectivo, o estás en una vereda, el colectivo detuvo su marcha frente a un semáforo, está al lado del cordón, podría abrir la puerta perfectamente para que alguien suba, se lo están pidiendo, pero como no es la parada, no la abre. Y es absolutamente seguro el lugar. Y muchas veces donde es la parada, no es seguro. Entonces,
Estuve involucrado en su momento también en planteárselo. Esto se lo planteé a todos los jefes de gobierno y a los vicejefes y a muchos que en ese momento se presentaron. El caso mío en la Comuna 3. ¿Qué respuestas tuviste? Esta es norma, en definitiva, sí, en definitiva lo que estás diciendo, que son normativas que están y que son fáciles de cumplir y sin embargo aún así no se cumplen. Es que no parece que sea fácil para ellos. No, para ellos no, pero en realidad para cualquier, desde el sentido común, ¿no? Y además porque son normativas, justamente, ¿no? Bueno, en el sentido común somos rehenes de las compañías de seguro y los gobiernos, y no importa quién gobierne, no pueden hacer nada porque bajo el esquema ante el cual estamos planteados no existe la más mínima posibilidad de que haya una solidaridad, o la palabra mínima sería, no hay una mínima, desde ya cero, porque obviamente está algo. Más allá de que si pasa algo, han pasado tantas cosas que un chofer de colectivo llega a la terminal con miedo a que le digan algo en función de haber hecho alguna acción que no tenga que ver con el reglamento. Entonces, yo sé que todos tenemos que ir y ubicarnos en las paradas. Sí. Bueno, ese es un punto por el cual te voy a decir, un grupo de personas planteó una audiencia pública para ver si se puede hacer que lo que es básico se cumpla, y todavía no hay, porque todavía no hay posibilidades. Esto sí es palabra del último jefe de gobierno que tenemos, que dijo con la audiencia pública nadie se va a poner de acuerdo. Bueno, la verdad que en la legislatura porteña, en el Congreso Nacional y en tantos lugares hay tanto desacuerdo que en algún momento el acuerdo lo podés llegar a conseguir hablando y hablando. Sí. Pero ese es un punto, ¿no? Después hay que tomar en cuenta que existe una comisión que se llama Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, a la que muchas personas le mandan las denuncias, por ejemplo, cuando un chofer no se detuvo en una parada, ahí donde verdaderamente debió haberlo hecho y no lo hizo. Bueno, la CNRT, en la última etapa, más tomando en cuenta, bajo este gobierno y el anterior, o sea, bajo el gobierno de Milei y bajo el gobierno de Alberto Fernández, no hay absolutamente ningún tipo de respuesta sobre ese punto. Cero también. Entonces, cuando surge un inconveniente de ese tipo, no hay una sanción a las empresas. Lo que pasa, y con esto creo que te voy a redondear algo, esto está muy, vinculado a la parte irritable que hay en este momento con el tema de que las empresas están reduciendo sus servicios. Claro, entonces, y el aumento de los últimos días también, el aumento, no nos olvidemos gran aumento. Yo escuchaba, en realidad he leído que desde finales del 2023 hasta ahora aumentó el transporte en un 700%. Es una barbaridad. De a poco, ¿no? De manera escalonada, pero es muchísimo, ¿no? Y todo lo que estás comentando, que que son cosas que no se cumplen. Que no se ofrece a cambio. Está bien, pero el tema del dinero es muy probable que te plante frente a un empresario del transporte público y te tire la chorrera de problemas que tienen, y entonces presionan sobre los gobiernos y consiguen los aumentos. ¿Sabés qué te puedo decir? Bueno, perfecto, me aumentaste, pero los servicios tienen que estar cumplidos. Y con respecto, y el último punto, para mí, que es constante y también es una lucha que permanentemente en Diario 5 la publicamos, es el tema de la visibilidad de las paradas, porque es re importante. La visibilidad, porque la señalización para un automotor, la señalización para los conductores de automóviles son geniales. Hay de todo, hay luces por todos lados, iluminación, incluso hasta a una manera de facilitarte el acceso al GPS, todo. Pero para el peatón que va a tomar un colectivo, muchas veces tiene que estar preguntando, acá para el 123, acá para. Es verdad, es cierto. Porque esa soy paradas, yo. Pregunto un montón. Tienen que tener, claro. Ahora, si no vas a estar siempre con el Metrobús,
digamos, no todas las calles son Metrobús. No, por supuesto. Los problemas son muchos. No existe una ley que haya, no existe una normativa, o sea, no sé si es una ley lo que estaría en juego, pero en definitiva no está regulado este cambio que se produjo en 2004, cuando los colectivos pasaron a tener este ultra escalón altísimo que supuestamente está armado para detenerse en plataformas altas como la del Metrobús. Claro. Bueno, en el Metrobús entramos como si fuera en el tren perfectamente, un pasito al mismo nivel horizontal, pero en el resto de las calles no. Entonces, la mayoría de las carrocerías se fabrican en la Argentina, buena parte de ellas está en Rosario. No hay, desde el día en que encontraron ese diseño, se enamoraron de ese diseño, pero lamentablemente no se enamoraron de armar una plataforma para que todos subamos con comodidad. A todos nos pasan los años, entonces en algún momento lo vamos las a notar. Necesidades. Sí, exactamente. Sí, además nos pasan los años y nos falta estatura, porque también pasa eso. Yo soy repetiza y encima tengo años, o sea, imagínate. Pero poner un chico, un nene que va en transporte escolar al colegio, va con algún adulto, obvio, pero hay que subir, por más que tenga agilidad, es complicado, se llega para a todas las tropezar. instancias es un problema. O sea, altura y edad, me parece que... Bueno. Sí, obvio. Claro, Bueno, esto está vinculado. ¿Se acuerdan cuando había un semáforo especial en Diagonal Sur para los autos que tenían que estar atentos por si había una manifestación en Plaza de Mayo? Esta situación es parecida, y yo ahora tomando en cuenta eso fue propio de la Argentina, incluso fue comentado fue comentado, muy comentado. Pero más allá de eso, que ahora quedó en el pasado, el punto que está vinculado con eso, de cosas que nos pasan a nosotros solamente, con esto que estábamos hablando de la altura de los colectivos, se han obligado, vuelvo a hablar de la fabricación de los chasis y de las carrocerías. No sé si observaron que hay algunos colectivos que tienen la posibilidad de que se inclinen hacia la derecha para que las personas puedan subir con más comodidad y que ese escalón se haga un poco menos duro. Sí, es verdad. ¿Observaron eso? Sí, que es como un resorte, que yo digo, uy, qué pesada, me apoyo y baja pero es el resorte o la carrocería. Mira, no sabía que tenía esa función. Bueno, Carlos sabe mucho de todo esto, quiero decir, porque justamente este es el periodismo vecinal, ¿no? Claro. Este es el periodismo de ver las cuestiones cotidianas, claro, ¿no? Que tiene otro aporte, claro, tiene un aporte que, bueno, que muchas veces no la tiene un gran medio, digo en cuanto a tamaño, dimensión y cantidad de empleados. Porque ahora, por ejemplo, como se acortó el servicio, también se acortan las frecuencias. Si eso, por ejemplo, lo tenés estipulado en alguna página y eso se modifica, me preguntan, no sé. ¿Eso lo sabés, Carlos? Perdóname, rearmame el esquema de cómo la frecuencia de los colectivos, por ejemplo, como ahora la frecuencia de los colectivos, sí, está dependiendo muchísimo de cuál es cuál, digamos, cuál es la empresa. Porque yo te decía justamente antes, en este momento hay un revuelo muy grande porque hay muchas empresas que se fusionan con la otra. Ya todo el mundo sabe que esa empresa llamada Dota reúne una serie de otras empresas, toman una línea, entienden que la cantidad de pasajeros que tiene puede ser menor, levantan las líneas, les cambian. Bueno, eso, lamentablemente sobre ese tema, en algún momento va a haber una reestructuración en cuanto a los recorridos. Yo lo único que quería decirles es que cuando les nombré el aparato ese que tuerce la carrocería hacia la derecha, nunca me había dado cuenta. Era necesario tener que llegar a plantear que la carrocería haga eso, en vez de que en vez de hacer que las plataformas de subida de los pasajeros
esté a la altura que corresponda, nosotros mandamos a los fabricantes de colectivos a que tuerzan el aparato. En definitiva, esos son parte de los problemas que hay y que bueno, sí, permanentemente los estamos haciendo, los estamos siguiendo. Efectivamente, como decían ustedes, en los medios, que tratándose de medios vecinales, tenemos que mantenernos atentos para que las personas que quieran conocer este tema se sumen cuando llega el momento de tener que reclamar determinadas cosas ante las autoridades. Seguro. Sí, es muy bueno esta mirada, esta perspectiva, ¿no? Que no se ofrece en todos lados, y creo que también tiene que ver con, veníamos justamente haciendo las semanas anteriores notas con arquitectos, con ingenieros civiles, y bueno, es un poco lo mismo, ¿no? La falta de planificación que en cuestiones tan tangibles se pueden ver, ¿no? De inclusión social en todos los sentidos, más allá de también la gente que tiene que subir en silla de ruedas, tiene que ir por la puerta del medio, pero si es que tiene ese descenso que comentabas vos antes, si no puede subir, tiene que esperar algún colectivo. Si no, hay que hacer fuerza, hay que hacer más fuerza para la bajada, hay que utilizar técnicas especiales para que la rueda baje. Yo tengo justamente un constante movimiento con una persona en silla y que no, digamos, ya uno le está haciendo como una suerte de, uno ya aprende de discriminación encima. Técnicas. Es terrible. Se naturaliza ese tema de carencia, ¿no? Sí, él lo presentó en la Comuna 3, lo presentó, ¿no? ¿Vos lo presentaste? Sí, ahora, en definitiva, recién ustedes nombraban a los elementos arquitectónicos, el transporte público, son todos puntos que nunca uno tiene que perder de vista el horizonte de que se tratan de elementos fundamentales en la calidad de vida de la gente. Claro. Y el transporte público es un medidor de la calidad de vida de las personas. Seguro. Cuando uno va, las personas que viajan y conocen cómo se viaja en determinados lugares, en determinadas ciudades que son muy complejas, bueno, si, digamos, tomamos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires abandonó en su momento, por considerarlo torpe, al tranvía, estamos hablando de 70 años, 75 años atrás, nosotros no estábamos, y ya habían eliminado el tranvía, que vamos a decirlo como se dice ahora, ya habían eliminado un transporte de característica sostenible, porque creo que se dice bien sostenible, no sustentable. Hace poco escuché algo sobre eso. Bueno, ya habían eliminado el transporte ecológico para pasar a utilizar el petrolero. Y ahora resulta que caemos en la cuenta de que el petrolero es el que nos trae problemas y lo único que tenemos de tranvía es uno que se usa para paseo. El histórico de Primera Junta. Claro. El que está claro, el de Caballito, que tiene, no sé, creo que tiene 8 cuadras. Sí. No, pero bueno, es un viaje de placer, un recorrido turístico. Sí, por supuesto. Pero lo que en definitiva creo que el tema es que no somos muy cuidadosos. Yo por eso marqué el tema del tranvía. En realidad, hoy por hoy, recuperar las vías sería definitivamente imposible, y ni que hablar el armado de los troles arriba. Bueno, a la larga nos hemos encontrado con que al paso del tiempo y de los gobiernos, unos contradiciéndolo a otros, nunca hemos, digamos, mantenido algo que pudiese ser... la falta de planificación, ¿no? De estrategia. Y la calidad de vida... Estrategia también hay que tener para... La calidad de vida siempre se fue afectando. Seguro. Siempre se fue afectando. Bueno, esos son los temas con los que permanentemente nos manejamos. Muy bien, muy bueno. Te vamos a seguir leyendo y siguiendo en Consentidos los sábados a las 10 de la mañana en AM830 y leyéndote, bueno... Y lo hacemos ahí ese programa lo hacemos con Manuel Corral Vide, un chef gallego de primera línea, con el que hace más de 20 años que lo hacemos y es verdaderamente encantador, y que también
es parte de los medios vecinales. Chicas, muchas gracias por esto. Gracias a vos. Te leemos también en Diario 5. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Mucho grande. Bueno, Carlos Saló sabe muchísimo. Sí, hoy hablamos de transporte, otro día podemos hablar de otra cosa con Carlos, porque bueno, cada tema es que abrimos es una ventana. Es un abanico. Es un abanico, tal cual.